Entonces, son un grupo que va a salir en octubre a matrícula, o sea que se matriculan el 30 de octubre máximo. Eso indica que el día 30, el 28 de octubre, está la fecha de ustedes. Eso quiere decir que el 30 estaríamos haciendo la ceremonia de iniciación, que es una ceremonia que se hace con un brindis a distancia, pero brindis al fin de cuentas, y con la presencia del rector y el director del doctorado, el doctor Sevilla y Andoc. Y ese día, pues, ya conocerán todas las condiciones de ingreso a plataforma y otros detalles ya de la parte administrativa y académica de la universidad, así como el cronograma de clases para que lo revisen y tengan en cuenta para la programación de la primera colegiatura presencial. Eso es como el cronograma que nos espera de aquí a iniciar esta cohorte que hemos llamado GO, Grupo Octubre. Entonces, por eso se llama GEO. Pues para nosotros acá con el doctor Sevilla y Andoc, lo llamamos GEO. La universidad ya les va a poner un DICE, doctorado en investigación en ciencias de la educación, con un número, una nomenclatura diferente. El doctorado exige una dedicación completa prácticamente, aunque es semipresencial, pero prácticamente es de tiempo completo la investigación, porque son un número de créditos, 243 créditos que multiplicados por 16, que son las horas que en México tienen un crédito, eso da siempre sus 3.888 horas. Y esas horas no todas son con docentes, y en los doctorados implica es mayor dedicación del aspirante, que en fin de cuentas es un investigador. Ustedes son investigadores. Tienen que ponerse en modo investigadores a partir de ese momento. La dedicación entonces, como investigadores, nos lleva a que hagamos como un sondeo, como una revisión inicial de cuál es su tema de investigación y ustedes hasta qué punto pueden presentar un anteproyecto en donde den a conocer cuál es su propósito en la investigación y específicamente qué problema quieren resolver. Es muy importante tener claro el problema a resolver, porque el problema es una situación de la realidad que necesita ser cubierta con la investigación. Es una situación que no está completa, es una situación en donde hay un vacío, bien sea teórico, bien sea metodológico, bien sea en la disciplina que ustedes tienen o puede ser también en el contexto de desarrollo de esa disciplina que es la educación, y específicamente el aula de clase, y específicamente también pueden llevarlo incluso a una sola temática de su experiencia docente. Entonces el problema que están viendo es el que nos interesa hoy explorar. Por eso en la invitación decíamos que ojalá tuviesen pensado para hoy el tema que tienen en mente todavía, o sea, no quiere decir que ese ya es con el que van a desatar todo su proceso de investigación, el tema que tienen pensado de investigación. El tema es como la síntesis, como la parte más mínima en que condensaron el problema, y por eso se lo coloca como tema. El tema es el problema condensado, que no es el título de lo que va a ser una futura tesis. El problema, entonces, para ustedes, pues es un requisito presentarlo como puede ser en forma de una o más preguntas, o puede ser también planteando una hipótesis para solucionarlo. Nosotros les vamos a dar a ustedes... ¿Aló? ¿Será que me salí? No. Pensé que me había salido. El tema de investigación, entonces, es la condensación de un problema.
Vamos a mirar cómo va a ser el procedimiento de aquí hasta la última semana de octubre. Vamos a tener en primer lugar este conversatorio en donde ustedes van a contar cuál es su tema de investigación o qué tienen pensado o qué les inquieta o si ese tema de verdad amerita, bueno, todas las preguntas que ustedes tengan. Eh, y a continuación, entonces, vendrá les enviaremos como una especie de instructivo, más bien de documentos de sugerencia de cómo ir haciendo la problematización, cómo ir determinando si ustedes van a apuntarle a una causa del problema o si lo que van es a mirar, a apuntarle a analizar qué efectos tiene. Eh, También a mirar si lo van a hacer en el ámbito de la escuela toda, o del aula, o de la comunidad, o de la disciplina, es decir, cómo lo van a enfocar, eso también es muy importante. Y determinar dentro de esa lista de problemas, que sería como un árbol de problemas, cuál sería finalmente el núcleo sobre el cual ustedes quieren trabajar, lo que quieren solucionar y a partir del cual van a crear toda una atmósfera de revisión bibliográfica, de antecedentes, de historia y también de historia de ese problema, pero también va a suponer una metodología de cómo piensan solucionarlo. Entonces les enviaremos esa ruta, ahora la van a mirar, pero ese es como el siguiente encuentro. El siguiente encuentro es que ustedes entreguen ya un documentico de problematización. El tercer encuentro lo hacemos por pares académicos, en donde ya mirando los temas de investigación, entonces si hay dos que van a trabajar por ejemplo, cuestiones relacionadas con problemas lectores de los niños y otros sobre los problemas socioeconómicos, cómo afectan la permanencia en la escuela, cosas así. Entonces, unos que se van por esa vía, como de la sociología de la educación, como de los problemas socioeconómicos, como de la caracterización socioeconómica de los niños, eh, se irán por un lado y miraremos a través de pares, mirar cómo ustedes también se autocritican, se retroalimentan. Y el otro encuentro se haría, por ejemplo, sobre los que trabajan en el área del lenguaje, entonces ahí incluso pueden trabajar con lengua materna y con segunda lengua, los que tengan proyectos de inglés, etcétera, porque el problema finalmente de la comprensión lectora puede aplicarse para ambas lenguas. Cosas como esas serían lo que sigue. Y finalmente ya ustedes tendrían que entregar el anteproyecto, que es lo que aparece como requisito. Eh, si alguien no lo termina, si alguien todavía entró como en duda, como que no ha podido, como que tiene inquietudes, pues no hay problema. Debe entregar lo que tenga, porque el primer curso, ustedes ya conocen, se centra en un propedéutico en el cual van a comenzar precisamente con ese documento que llevan. Es lo primero que pide la doctora Norma. Les pide, entreguen tal cosa, el objeto de investigación, el campo de investigación, el campo de acción, que son dos cosas diferentes, entre el problema, y ya avanzan hacia el estado del arte. Y salen, y además hacen en ese mismo curso, está sobre el manejo de fuentes documentales y sobre la preparación y participación en eventos, etcétera, ya una cosa mucho más práctica del movimiento de producción intelectual que ustedes van a tener. Tienen unas pautas, eso es el propedéutico, y el propedéutico son 20 créditos. Entonces la dedicación para ustedes es tremenda ahí en ese curso. Eh, eh, Todos los cursos duran un mes. Ustedes con docentes tienen el mismo tiempo, pero la dedicación que les exige cada curso es diferente. Entonces, tengan en cuenta eso. Bien,
¿Hasta aquí alguna pregunta para empezar quería estar como esperando un poco si llegaba? Llegó Lenny. Sí, 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 señora Glenny, muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Muy buenos días, bien, gracias a Dios. Aquí, qué pena haber llegado tarde. No, señora, no se preocupe. Su merced está en Granada Meta, ¿verdad? No, Segovia, Antioquia, de Segovia, Ah, Antioquia. qué Una bien. vereda conocida como Machuca, Fraguas, una Mm. vereda. Por acá estoy con ganas de empezar, pero ajá, me tiene ahí paralizada y con miedo el bolsillo. Ah, tranquila que eso ahorita se desocupa, pero luego va a entrar más harto y se va a llenar más rápido. Sí, sí, eso me anima mucho. Estoy Ah, bueno, animada. bienvenida. Ah, afortunadamente, en este caso el magisterio se beneficia del doctorado, ¿no? Con sus ascensos, que eso es una cosa importante que el 2277 no tenía, no llegaba a eso. Y entonces en el 2277 hay personas, hay rectores que son del 2277 que tienen rectoría, tienen el no sé cuánto porcentaje y no alcanzan al No, salario de un recién ingresado con doctorado. Y no. entonces es una de las quejas que están colocando algunos, y por eso habían solicitado que estuvieran en cuenta también el doctorado a los de 2277 como una compensación, pero eso no se logró. Pero finalmente, bueno, ustedes al menos tienen eso que es muy importante, pero muy importante. Bien, quiero que tengan en cuenta eh, algunos elementos que voy a plantear acá en la... voy a compartir pantalla. Una preguntita, doctora. Sí, Digamos que este encuentro, para que también los compañeros lo vayan teniendo en cuenta, no será el único que vamos a hacer antes de iniciar, ¿cierto? no, Es son el primero de tres. tres. Y si alguien no vino a este, le hacemos el primero en próxima fecha, siempre y cuando sea la próxima semana, ¿Listo? para que no se nos coja con el siguiente y ellos puedan participar en el 2. Yo estoy grabando la reunión de toda forma para compartirlo con los compañeros que no se han conectado. Bien, entonces vamos a compartir pantalla. El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Y Por no favor, no podemos, autorice. así no podemos, doctor. Así no se fue. Con esa cochina envidia no se puede. Ya, doctor, ya está habilitado. Ok, gracias. Que eso todavía la tecnología a veces nos... Aunque todos los días estemos en reuniones, todavía nos falla alguna cosa. ¿Listo? ¿Ya lo tenemos? Sí, señora. Bien. Tengan en cuenta lo siguiente. Esto lo hicimos para G1. Ustedes, el GO tiene su propio protocolo. De esto sale un protocolo en el cual se le informa a la universidad cómo van ahí, cómo llegan ustedes al propedéutico, con qué temas, en qué nivel, si ya han avanzado en la problematización o no. Todo eso lo tienen en cuenta para que en el propedéutico no tengan ningún problema. Entonces, lo tienen con buena vista, bien claro para la lectura, profesores. Yo aquí lo veo bien, no sé los compañeros. Bien. Me gustó mucho esta frase de Einstein, con la cual siempre quisimos iniciar, y es que lo más importante y lo más fuerte y duro de solucionar es la formulación de un problema. Es más importante que la misma solución, porque precisamente en la problematización es que avanza el conocimiento. ¿Sí? Eh, eh, los, leyendo la historia de Sócrates, eh, para Sócrates el problema era preguntarlo todo, 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 todo. Andaba preguntando el porqué de todo y la pregunta que después heredaron todos los demás escuelas filosóficas ya, pero lo importante de la formulación de problemas, la formulación de preguntas,
es lo que hace avanzar la ciencia. Entonces, más importante que tener una hipótesis, más importante que tener como una respuesta anticipada de un fenómeno que ustedes han venido observando en la escuela, lo más importante es saber formular el problema, para que el problema permita enriquecer tanto la perspectiva teórica como la solución práctica. Y entonces, uno de los primeros pasos a seguir en este momento en que tienen que abocarse a presentar el anteproyecto de investigación es la determinación del problema. Esta es una guía que se les propuso y entonces, a partir de unas consideraciones, que el objetivo de la investigación es descubrir respuestas a determinados interrogantes, pero siempre a través de procedimientos científicos, para referirnos a la investigación científica, porque todo el mundo puede hacerse preguntas sobre cosas. De hecho, en la vida política, en la vida social, en la vida sindical, en la vida escolar, mucha gente hace preguntas y eso no quiere decir que esté haciendo ciencia. Lo que determina, la particularidad de la investigación científica es que se busca solucionarlo a través de procedimientos científicos, que es una metodología en donde se siguen unos procedimientos lógicos que van llevando a garantizar que la respuesta que se da es solvente y soluciona el problema, o por lo menos avanza en la solución del problema. Con certeza que eso es confiable y que eso es pertinente para la comunidad o el contexto en el cual se pensó aportar. Eso es muy importante, porque no se pueden inventar los problemas. Los problemas no es por hacer la tesis. Generalmente las personas a veces que van a hacer una investigación empiezan ya a plantear temas y temas como una lluvia de ideas. Sí, el árbol de problemas es más o menos una lluvia de ideas, pero es un poco más cualificada. No es a ver como qué se me ocurre, como qué me gusta más, como qué fue, qué será lo más fácil. No, el problema tiene que existir en la realidad y eso es lo que va a darle la riqueza al doctorado. Pero también, como decimos, no hay una determinada investigación que garantice que lo que produce es interesante o que lo que produce es confiable y objetivo. Sin embargo, una vez que uno plantea con el método científico, bien sea en la perspectiva cualitativa o en la perspectiva cualitativa, pero siguiendo una rigurosidad científica, está más cerca de encontrar esa confiabilidad y esa objetividad y esa pertinencia que haciéndolo de otra manera, o sea, especulativamente. Entonces, es muy importante aplicar el procedimiento científico. Sabemos que los aspirantes tienen su maestría, pero no todas las maestrías los abocaron a una investigación rigurosa científica. Hay maestrías de investigación, que ahora ustedes me contarán cuál fue su maestría, que fue enfocada en investigación, y otras que fue enfocada a la profesionalización. Entonces, con carácter profesionalizante, que eso no exigen exactamente una investigación y más bien se presentan trabajos prácticos, trabajos de grado, que incluso lo pueden hacer en grupo. Entonces, así tengan título de maestría, vamos a presumir que tienen que empezar como principiantes de investigación, por decirlo así. De eso se trata el anteproyecto. Ahora, habrá muchos de ustedes, es posible que ya tengan experiencia en investigación, entonces todo esto que estoy diciendo antes, ustedes o lo corroboran o ahora lo irán a refutar.
El componente investigativo del programa está, ya les hablé del curso propedéutico, entonces ya entienden por qué se habla en ese párrafo de eso. Bien, el propósito es elaborar el anteproyecto de investigación y lo que proponemos son los siguientes ítems. El tópico o tema de investigación, la formulación del problema y entonces, el problema tiene unos componentes. ¿Cuáles son los componentes del problema? Todos estos que están sub 2. El objeto de estudio, que es el aspecto de la realidad, el aspecto del desarrollo del estudiante, el aspecto de la parte de la enseñanza, el aspecto de su disciplina, el aspecto de las relaciones escolares, en fin, todas estas cosas, una de esas sobre la cual ustedes van a poner el foco, van a poner el telescopio en el caso que fuera lejano, o el microscopio en el caso que sea a nivel micro. Pero es la metáfora, ¿no? Entonces, en el aspecto social, ¿cuál es el aspecto que van a enfocar? El campo de estudio, pues se va a referir al campo, se suele diferenciar el campo de estudio del campo de acción, ¿no? Entonces, el campo de estudio es específicamente desde qué disciplina ustedes se van a parar para hacer su investigación, ¿no? Generalmente coincide mucho con la línea de investigación. También deben presentar allí la justificación. Lo más importante del problema es la justificación, porque en la justificación va exactamente la presentación de la historia del problema y del meollo del problema, y van a decir por qué su investigación la soluciona. Ahí está digamos, la relación dialéctica entre el problema y la solución. Eso está en la justificación. Y además, en esa justificación, al poner esa relación dialéctica, también van a tener que presentar por qué ahí se desarrolla la pertinencia, de por qué se necesita esa investigación en ese contexto, o en esa disciplina, o en ese desarrollo del estudiante o del ser humano en general, en fin. Ahí, en esa justificación, también debe aparecer por qué es viable la investigación, por qué es pertinente. También puede aparecer en la justificación o fuera de ella, como se ve acá en este listado. Dentro del problema también deben aparecer los objetivos. Los objetivos, si hacen un objetivo general, el objetivo general generalmente coincide con el tema, con lo que van a buscar. Pero los objetivos específicos son los que están en estrecha relación con las preguntas de investigación. Generalmente una pregunta de investigación puede tener se puede proponer su solución a través de 2 o 3 objetivos específicos. Entonces, una pregunta de investigación puede generar 2 preguntas específicas, 3 máximo, ¿no? Pero las preguntas de investigación, en el caso que tengan ese tipo de propuesta, sobre todo en las investigaciones de tipo cualitativo. Pero también pueden proponer los objetivos para darle solvencia a la hipótesis. Y la formulación de la hipótesis también es válida en experimentos pedagógicos o cuasi experimentación pedagógica, o hacer otro tipo de propuestas investigativas que tengan que ver con formulación de hipótesis, o en investigaciones mixtas, ¿no? De diseño mixto. Bien. Todos esos ítems están bajo problema. Entonces, el problema tiene una historia, el problema tiene una justificación, el problema se refiere a un objeto de estudio, está dentro de un campo de estudio, el problema tiene que ser viable, de solución, porque si no, entonces entran ustedes en un bloqueo
puede ser institucional, o puede ser el contexto, o puede ser la limitación de sus conocimientos disciplinares, etcétera. Entonces, hay que buscarle la viabilidad al problema. Y el problema puede ser también formulado a través de la solución de ese problema, puede ser con una respuesta anticipada, que sería la hipótesis, o con unas preguntas de investigación, aunque la formulación de la hipótesis tiene también unos presupuestos científicos en que previamente hay en donde pararse con unos estudios previos teóricos. En fin, pero eso se mirará después en el segundo encuentro que tengamos. Ya vamos a ver una presentación en donde vamos a mirar los casos de cómo se formulan problemas. Bien, hasta ahí dejan, es lo que se llama el anteproyecto. Ya para el proyecto en sí tendrían que avanzar, ya en el propedéutico van a ser el estado del arte o estado de la cuestión. Es decir, todo la exploración que ustedes deben hacer sobre los escritos previos, las investigaciones previas, tanto en tesis de doctorado, en tesis de maestría, o los clásicos, investigadores independientes, investigadores institucionales, grupos de investigación que hayan tratado ese tema a nivel nacional o en otros países, en otros contextos, para tener ustedes un soporte para encaminar su investigación y no resulte que estén de pronto haciendo cosas que ya en otros estudios se avanzó y no pueden aparecer como aportes porque están repitiendo lo mismo, aunque muchas veces los estudios previos lo que demuestran es que las personas pueden tratar el mismo tema en diferentes contextos o para diferentes fines, y entonces eso le da la novedad, porque hay que determinar también dentro de la justificación, se me olvidaba decirles, y que en la tesis aparece en la introducción, es cuál es la novedad científica, cuál es el aporte, qué es lo nuevo científico que ustedes están dándole a la sociedad, a la disciplina o a su entorno. Entonces, la exploración sobre el estado del arte es fundamental. Es algo que deben tener ustedes en cuenta para entrar ya al propedéutico. Y sería muy bueno que empezaran desde ya a hacer ese tipo de exploración. Luego viene lo que se llama el diseño de investigación, que es cuando se define el tipo de investigación y a partir de ahí uno selecciona el diseño, si va a ser un diseño de causa-efecto, si va a ser un diseño histórico, si va a ser un diseño, un estudio correlacional, en fin, ¿no? O de teoría fundada, en fin, qué tipo de diseño van a realizar. Perdón, de teoría fundada, no, un diseño exploratorio. Definición del tipo de investigación, selección del diseño, es eso que les estoy diciendo, luego viene que se define el tipo de diseño, si es un diseño mixto que va a mezclar lo cualitativo con lo cuantitativo, entonces después de eso viene la metodología, que es el conjunto de métodos, técnicas y procesos, ¿no? Esa metodología, que es ese conjunto de métodos, técnicas e instrumentos de investigación, es ya cuando en serio arranca su proceso de investigación, que aspiramos que sea lo más pronto, o sea, que a tercer semestre, cuando ustedes ya tienen tutor, vayan ya en vía directa al desarrollo de su investigación con su trabajo de campo, lo que tengan. Luego presentarán su programa y su bibliografía. Bien, lo que ustedes tienen que entregar entonces hasta este momento sería únicamente hasta la formulación del problema. O sea, no avanzan al estado de la cuestión todavía, solamente trabajan el tema, todos los ítems del problema. Envían ese anteproyecto a través de
del correo electrónico y, por supuesto, ya después viene la retroalimentación en el encuentro por pares y ya se define que ustedes ingresan con eso al propedéutico. Esa es la primera filmina que quería mostrarles. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta para que pasemos al árbol de los problemas. Esto lo van a tener, ¿no? Si les sirve de algo. Por favor, ¿alguna pregunta? Hola. No, de mi No, mi parte, pregunta ya usted la respondió. Que era la, bueno, Mucho gusto. no, mi pregunta era, bueno, ya nosotros pasamos eso, ya usted dijo que lo enviamos a un correo y ya ahí recibíamos la realimentación de ese producto. Era mi pregunta que, esa iba a ser mi pregunta, pero ya usted me la respondió como tal. Gracias, Juan Fuentes, muy amable. Bien, entonces, una guía para ubicar problemas, pues, siempre son los árboles de problemas. Uno siempre que hace un grupo dice, bueno, hagamos el árbol de problemas, ¿no? Porque los problemas están ahí en la realidad, pero hay que jerarquizarlos, pero hay que determinar cuál es el problema, por ejemplo, central y cuáles son problemas que se derivan de ese. Hay que mirar qué problemas son, digamos, manejables para ustedes en una tesis doctoral, que son diferentes a los manejables, a los macro, que tienen que ser investigaciones de tipo interdisciplinario o investigaciones institucionales por el peso de la financiación, cosas que tiene que hacer el Estado, cosas que tiene que hacer la escuela, cosas que tiene que hacer la Secretaría de Educación o los centros de investigación estatal, no los puede asumir en una investigación doctoral una persona, pero algún aspecto de ese problema puede hacerlo en una investigación doctoral. Que hay muchos investigadores que ingresan a su doctorado y proponen unos temas muy complejos. Sí, son problemas. Muy seguramente pueden hasta darse el, el capricho de buscarle solución a eso, pero se sale de su marco, de su campo de acción, ¿no? Entonces, es mejor que trabajen un poco pensando en lo que hemos dicho que se llama la viabilidad. Y el problema de entrada también tiene que mirársele eso, de todos los problemas que ven ustedes. Entonces, esta fichita es como la de el calentamiento que llamamos para que empiecen a sondear. Incluso para el problema se puede hacer trabajo con sus compañeros de colegio. Mira, bueno, ¿cuáles son los problemas? Mire, ¿qué es lo que está pasando en este aspecto? Si lo van a hacer en la disciplina, hablar con otros compañeros, a ver si eso es así, desde cuándo sucede, que sea una problematización un poco más rica. Entonces, este mínimo es el nombre completo, la disciplina de ustedes es muy importante colocarla porque eso nos va a determinar también esa viabilidad, esa pertinencia, esa solvencia, esas necesidades teóricas. El título de pregrado, el título de maestría que tienen, porque ustedes todos son magísteres, y el tema de investigación doctoral. También podrían colocar, si hicieron investigación en la maestría, el tema que tuvieron en la maestría, si lo consideran pertinente. Luego viene sobre la investigación que tiene en mente cada uno. Lo primero, determinar esto es muy de Briones. Guillermo Briones es un metodólogo muy conocido por los profesores, lo han manejado en el tema de la evaluación y lo manejan en el tema de la investigación cualitativa. Me gusta mucho porque es muy claro, conoce mucho del contexto escolar y ahora también les voy a enviar una cuartillita escrita por él sobre lo que es el planteamiento del problema de investigación, que se lo tengo seleccionado de una serie de documentos que tenemos de una especialización que hicimos en ICFES sobre investigación. Ahora ese se los voy a enviar. Entonces,
hay que mirar en qué ámbito ustedes están interesados en investigar. Si lo van a hacer a nivel de aula, escuela, comunidad, o solamente es una cuestión teórica, por ejemplo, si es un matemático y quiere seguir como en esa línea de lo teórico, matemático, o cosas por el, o sencillamente se va a referir a una teoría, o va a trabajar una refutación teórica, o va a crear teorías sobre un aspecto de la realidad que está poco estudiado. En fin, si se va a centrar en lo teórico u otro, ¿no? Va a ser, por ejemplo, la historia de, pero sí va a ser la historia de, puede ser la historia a nivel si es historia de la educación o la historia de la educación física en particular, como tengo un aspirante que está haciendo la historia de la educación física, en fin, pueden hacerlo a nivel de comunidad, a nivel teórico, u otro, ese otro puede ser muchos aspectos, ¿no? A nivel del estudiante, por ejemplo, a nivel de la personalidad del estudiante, a nivel de un aspecto de la personalidad del estudiante, a nivel del desarrollo del estudiante, a nivel de un aspecto del desarrollo del estudiante. Bien. Y determinar cuál. Bien, el árbol de problema, en el ámbito que usted seleccionó de acá, vamos a decir que ustedes van a trabajar a nivel escuela, pero no van a trabajar todo o solamente van a trabajar a nivel de aula el aspecto del desarrollo del estudiante. Entonces explican por qué. Para poder seleccionar dos, pero en general lo mejor es seleccionar un aspecto, un ámbito del cual se va a colocar. En ese caso sería el sujeto estudiante, ¿no? También puede suceder que van a ser otro sujeto, que van a trabajar sobre maestros, procesos de capacitación, diagnósticos sobre cómo son los profesores. Por ejemplo, la Universidad Nacional, cuando yo era directora del IDEP, académica del IDEP, directora académica del IDEP, estaba desarrollándose en la Universidad Nacional una investigación formidable, grande, sobre la caracterización de los docentes. Quizá no ha sido demasiado publicada, pero es una excelente investigación y sobre eso no se continuó. No ha habido una nueva visión porque eso eran los viejos docentes, ¿no? Apenas empezaban los problemas del 1278. Sería bueno hacer un estudio de caracterización, pero ese tipo es institucional. Es para referirme a cómo puede haber también un tipo de investigaciones sobre los sujetos, los docentes o los estudiantes. Nosotros hicimos caracterización no sé si tengo aquí nosotros hicimos la caracterización psicosocial de los niños en edad escolar en Santa Fe de Bogotá, una investigación que yo dirigí en el IDEP con un grupo de psicólogos de la Universidad de La Habana. Bien, entonces estaba refiriéndome a ese otro, que puede ser sujetos. Elabore entonces el árbol de problema teniendo en cuenta a qué se va a referir. Entonces, tendrá que describir con una frase el problema o fenómeno central que le preocupa como investigador. No puede ser tres cuartillas. No, tiene que ser, lo primero es describir con una frase el problema o el fenómeno central esencial que le preocupa como investigador. Definir si lo que va a mirar es una relación causa-efecto, o sencillamente va a hacer una descripción, o va a explorar, ¿no? O le va a hacer una historia a ese problema, pero tiene que definir si es causal, si lo que va a ver es causa-efecto. El árbol del problema también le permite formular preguntas y establecer objetivos de la investigación. Enruta la decisión sobre el objeto de investigación porque no lo deja dispersar. Cuando usted hace un árbol de problemas y los enlista y le salen 20 problemas,
ahí es cuando ya empieza el verdadero problema, que es definir cuál de esos. ¿Cuál es? ¿Cuáles son adyacentes? ¿Cuáles son esenciales? ¿Cuáles son circunstanciales? ¿Cuáles son esenciales? ¿Cuál es el esencial y qué es la esencialidad en él? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo lo podrían ustedes abordar? Entonces tenemos este arbolito, que es el que ya bien desplegado, puede ser dentro del cuadro, fuera del cuadro, pueden salirse de los límites, pero lo que sí queremos es que vayan mirando. Entonces hagan un listado de problemas, que es lo que está ahí en el corazón de este esquema. Y todo lo demás es lo que esos problemas pueden suscitar. Entonces, ¿en dónde está el problema? Entonces el ámbito que ya lo vimos. ¿A qué otros afecta? Entonces ahí vemos los sujetos afectados. Población en general, a los estudiantes, solamente a los docentes o a toda la comunidad educativa o solamente a los niños más pequeños de la institución educativa, los primeros grados, o es un problema solamente adolescente o es un problema de los niños desplazados que llegaron y se integraron. O sea, ¿dónde está el problema? Entonces, los sujetos afectados. ¿Qué es lo que va a hacer la población? También, en cuanto a los efectos, no necesariamente hay efectos positivos, también hay efectos, perdón, no hay solamente efectos negativos, sino efectos positivos también puede haber, y efectos posibles de ese problema que ustedes no hayan detectado, por ejemplo. Ahora tan de moda lo de la pandemia y lo de la enseñanza desescolarizada en la pandemia. A través de mecanismos que van desde internet hasta mandarle guías a los estudiantes, lo llama desescolarizada y no necesariamente online. Eso tiene unos problemas, tiene unos efectos negativos que la mayoría de maestros están señalando, pero también puedo tener efectos positivos que también las instancias gubernamentales y, por ejemplo, todos los empresarios por la educación, en el caso de aquí de Bogotá, han señalado como positivos. Claro, lo que pasa es que no saben que hay 70% de niños que no tienen internet, entonces se han centrado mucho en lo de internet, para decir que tiene unos efectos positivos muy grandes. Entonces, pero puede ser efectos negativos, puede ser efectos positivos, y fíjense que en esto hay una gama que es la subjetividad de cómo se aprecian las cosas, que es lo que se trata en la investigación de quitarle un poco esa subjetividad y llevarlo al terreno de lo objetivo, de lo demostrable, de lo no especulativo. Y los efectos posibles, pues serán otros que no están vistos, que nadie ha tocado. ¿Qué tipo de efectos puede tener y a qué nivel y en qué área? Contra los niños, contra la sociedad, frente a la misma tecnología, en fin. Entonces, también es muy importante, fíjense que está como al pie, como en la raíz también de los problemas, siempre hay una causa. Y entonces las causas son muy importantes determinarlas, para mirar después hacia qué va a atender la investigación, hacia dónde dirigirla y cómo empezar ese proceso de decisiones, porque lo que tienen que hacer es decidir. Lo más importante de todo esto que he dicho es resolver para arrancar cuál es el problema que van a atender en su investigación. Y por eso el ejercicio del anteproyecto es muy importante, porque los lleva ya a pensar en eso, a ponerlos en modo investigación, a entrar en adelante, a partir de hoy, bueno, dedicarle un poco de tiempo a esas cosas que a veces pasan y les llaman la atención, son relámpagos y destellos de que, uy, esto me serviría mucho. Claro, esto no está estudiado, pero ya es a fijar la atención, y no solamente a fijar la atención, sino a grabarla, o sea, como si le tomara la instantánea esa idea que le apareció y a ponerle en blanco y negro y colocarla en el árbol de problemas. Entonces, tenemos 8 días para esta problematización. Nos veríamos en 8 días, si no se dispone de otra cosa, para poderle dar ya un curso a revisarles el problema y hacerles como una presentacioncita
de unos 20 minutos o 15 minutos en los cuales se van viendo algunos aspectos que deben tener en cuenta a la hora de formular el problema, a la hora de definir los objetivos, las preguntas científicas. Bueno, ya cosas muy, muy, muy prácticas que deben tener en cuenta. Eso es lo que tenía preparado para hoy y quiero, de mi parte, entonces conocer y dejar nota aquí de lo que me vayan ustedes contando sobre sus temas de investigación. Entonces, eso sí es lo más importante para nosotros. Si ya tienen pensado un tema de investigación, entonces, doctor Sevilla, ya le doy la palabra a los estudiantes. Claro que sí. Usted, por favor. Bueno, Gracias. qué pena, doctora, que yo únicamente la lancé al ruedo y no dije su merced que nos estaba representando que la doctora Estela es la representante, la presidenta de ANDOC. Ustedes saben que el convenio se hace por intermedio de ANDOC, que es la Asociación Colombiana de Doctores en Ciencias, y pues ella nos va a acompañar en algunas explicaciones y aclarar más el procedimiento y el proceso básicamente del trabajo de grado. Por eso el encuentro era con ella. Entonces, para que todos también sepamos quién nos está hablando. Bueno, pues listo, entonces sería ya que cada uno nos fuera diciendo, si quieren, pues no sé si Juan Carlos Ruales quiere, si ha pensado, quiénes han pensado, quién quiere Sí, él empezar. tiene ya ya él podría arrancar porque él tiene su tema, ya. Entonces, Juan Carlos, lo escuchamos, cuéntenos. Juan Carlos, ¿no nos escucha? O Juan Delgado, o Juan Fuentes, mejor dicho. Entonces empecemos en orden. A ver, Lenny Cuesta, buenos días. Muy buenos días nuevamente, doctora Estela. Lenny, ¿qué tema te suena? Ahí se te mueve, allá como de Bueno, vieja data, desde tu maestría o con tu experiencia. ¿Cuál es el tema que a ti te gustaría abordar o el tópico? dentro de la maestría como tal, nosotros nos tocó hacer trabajo de grado y yo trabajo mucho con los PRAES, el Proyecto Ambiental Escolar, con los muchachos, y me ha nacido y tengo la idea de trabajarlo en eso, del reciclaje, cómo cada esas botellas, esas tapas, transformarlas en algo novedoso. Entonces, sí, mi proyecto estaría encaminado al reciclaje. Se produce mucho, acá en la comunidad no hay forma de exportarlo pues a otro lado, entonces como sacarle el máximo provecho a cada uno de esos desechos, o digámoslo así, que algunos llaman la basura, no es basura, esos son, con ellos he hecho materas, con las tapas, con las mismas botellas, y tenemos pensado realizar un kiosco ecológico. Entonces, sí, mi proyecto sería en eso, del reciclaje. Solamente que tengo el nombre, tengo embolatado el nombre, qué nombre ponerle, que llame la atención así, que todos, la comunidad en general, se una a ello. Sí, eso es por ahora. Muchas gracias. Ten en cuenta que este es un tema muy de moda. Es un tema que se trata a nivel de proyectos de colegio, pero también se trata a nivel de proyectos comunitarios, como por ejemplo los conjuntos residenciales, algunas comunidades, etc. Hay que buscarle a esto. ¿Cuál sería? Porque hay un problema que es que hay muchos desechos y entonces tú vas a buscar una solución. Esa solución no está ya planteada, tiene que ser una solución que no esté planteada. Vas a jugarte con el tema, tu doctorado, tu investigación doctoral. Entonces, deben buscar un tema está dentro de la línea de medio ambiente que lo tiene la universidad. El doctorado tiene línea de
medio ambiente, entonces no tiene problema. Dentro de eso, ¿cuál sería el aspecto cuando lo precises? Porque no lo has escrito. Dices, no tengo el tema todavía precisado, no la tengo escrito. Trata de formularlo de tal manera que nos deje ver cuál es el aspecto de ese problema que tú vas a abordar. ¿Ya? Bueno, eso es Lenin. Sí, señora, sí, señora. Doctora, una cosita, Doctora, pero, le escucho. y no podría, digamos, además, pues disculpe, ojalá pues no sea como incoherente lo que voy a decir, pero el reciclaje se presta para muchas cosas y una de las ventajas sería pues el cuidado del medio ambiente, pero también otra la ventaja que se podría mirar ahí es como el emprendimiento empresarial y poder mirar en torno de eso, cómo a través del reciclaje se pueden constituir algunas empresas que se dediquen a eso y pues un resultado será un beneficio económico y unas fuentes de trabajo y también pues el cuidado que se tendría del medio ambiente. No sé si de pronto podría contemplarse todo eso y articularse para que el proyecto tenga un poco más de sentido. Si se enfoca desde la innovación, que es en lo que a veces se enfocan a las niñas en los Andes, o a los chicos, no solo a las niñas, a los chicos, en los Andes, por ejemplo, allí todo ese del que hacemos con el plástico, no sé qué, ya no es cómo tengamos mucho cuidado, meter en las bolsas de un lado, no, es qué podemos hacer con estas cosas que están sobrando, ¿no? Para que sean más resistentes, o sea, cómo, por ejemplo, podríamos cambiar las ruedas, el caucho, cómo podríamos crear con los ollejos de las papas tal cosa, cómo podemos, ya metiéndole un poco más el tema de la innovación y el emprendimiento, obviamente, que están últimamente muy relacionados. Pero he visto temas muy interesantes a nivel de los universitarios, de algunas muy buenas universidades, pues yo diría que la mayoría de universidades en Colombia están intentando hacer eso, pero pues, ¿qué tiene que hacer el aspirante a doctorado? Es que tiene que superar eso. Por eso en el estado del arte, cuando vea el estado del arte, es que sabe qué se ha hecho y a qué nivel. Cuando ya uno descubre qué trabajos ha habido a nivel de pregrado, qué trabajos ha habido a nivel de posgrados, y a nivel de doctorado, qué están haciendo las universidades, con el tema del plástico, con el tema del papel, con si es mejor el papel que las bolsas de plástico, qué pasa con esto de si es mejor recogerle el popó al perro con plástico y dejar el plástico y por qué eso no es así, y cómo han refutado uno al otro. O sea, hay mucha discusión en torno al tema del medio ambiente. Y uno de los contextos en que se mueven las investigaciones, que lo vamos a ver en la próxima conferencia, o charla, o conversatorio con ustedes, va a ser el de los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible, uno de ellos precisamente es el cuidado del medio ambiente. Entonces, dentro de eso hay una gama, son bastantes objetivos que estaban. Sería muy bueno que miraran, Lenny, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, que son bastantes ítems también, revisar en qué, a cuál le apuntas y mirar cómo puedes enfocar la investigación para que no aparezca como un lugar común. ¿Qué me preocupa? Que aparezcan lugares comunes. Que aparezca esto confundido con lo que sería un proyecto de colegio o un proyecto de aula, que no es de nivel doctoral, que es muy importante, pero para que se eleve a nivel doctoral tiene que haber realmente una evidencia de que el mismo problema está exigiendo rápidamente, está reclamando solución porque es un aspecto de la realidad, o que no está estudiado o que no está en el estado ideal y el investigador lo va a pasar al estado ideal. O sea, de lo no ideal a lo ideal, de lo no estudiado a lo estudiado, de lo no existente a algo nuevo, que es la innovación. Entonces, sí, me interesa estos temas porque tengo muchos, hubo muchos en el pasado, en la primera cohorte, ¿no?, sobre medio ambiente. Y entonces tocó reorientarlos porque estaba mucho lugar común. Pero si de entrada tienen el foco puesto en que ese sí es un problema real y que lo va a contribuir a la mejora, por eso busca por
favor objetivos de desarrollo sostenible y dentro de los objetivos de desarrollo sostenible revisa cuál de ellos, cuál aspecto de todo ese gran capítulo que tienen los objetivos de desarrollo sostenible sería como el foco. Gracias, Lenny, por arrancar. Lenny. Gracias a usted, doctora Estela. Sí, aquí estoy anotando para ir ¿Los objetivos de desarrollo sostenible los encuentra en el plan de gobierno nacional, doctora, o en qué parte? Sí, no, háganle, ustedes cogen, a ver, aquí. Vamos a hacerlo de una vez. Sí, sí, como para que ella de una vez vaya. Objetivos de desarrollo sostenible. Sí. Vamos a vamos a hacer los de la ONU. De la ONU. Sí. Entonces tenemos las Naciones Unidas. Sí, señor. Claro, así ya con ese referente ya se piensa más en grande, o sea, fíjese que no estamos mirando los del municipio, sino nada más, nada menos que los de la Ahí ONU. están, estos están, los tengo para la presentación próxima, pero como estamos aprovechando de una vez porque ustedes tienen muy poco tiempo para esto, a excepción del primer grupo que tiene bastantes. Bien, entonces mire todo, y eso es para todos los que tengan sus investigaciones. Pueden ir enfocándose desde acá, porque esos son los contextos. Entonces está, ¿dónde está el tuyo? Mira, aquí está educación y calidad. Ajá. Dice producción y consumo responsable. Me llama sí. Y también está la acción por el clima. Es el 13 también. Claro. Energía asequible y no contaminante. Ay, es que hay mucho. Ay. Ajá. Sí, entonces, tú te vas a agua limpia y saneamiento. Entonces, ¿a cuál del medio ambiente? ¿En qué? ¿Y cuáles? ¿No? Entonces, vamos a mirar ¿cuál dirías tú de estos que es como en el que te enfocas? Me llamó la atención el 12, producción y consumo responsable. También acción por el agua, por el clima, perdón. ¿Cuál pinchamos? Pinchemos, a ver. Pinchemos el 12. El 12, no más. Vamos a mirar qué trae el 12. Uh-huh. Producción cada año se estima. Entonces tiene metas. Aquí nos vamos a metas. Aquí son los datos, ¿no? Que hay problemas. Pero las metas. Aplicar el marco decenal a programas sobre consumo y producción sostenible con la participación de los países. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. De aquí al 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita. De aquí al 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de productos químicos y de todos los desechos a lo largo del ciclo de vida, ¿no? De conformidad con los marcos. De aquí al 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención. Ahí está lo tuyo. Mira. Sí, doctora, ahí está. ¿Lo ves? Entonces, a eso, entonces ya tú te enganchas en algo concreto que está como, que no es que tú te lo inventaste, es que está aquí desde Naciones Unidas. Entonces tienes que leerte todo el marco que tiene esto. Entonces tienes que meterle a eso la justificación, todas las cosas que están aquí, ¿no? Los datos destacables que te los dan ahí, entonces tú no los tienes que... Tú a través de lo que se llama la metodología, el método de la de la teoría fundada. La teoría fundada lo que hace es decir, tú puedes hacer tu investigación utilizando teorías que ya están, documentos que ya están, haciendo una exploración de documentos que te van a dar como el soporte un poco, ¿no? Entonces, tú puedes, a través de todos los datos que te da este aspecto, que lo dan las universidades, que lo da el mundo, lo da el grupo de el G14 que se preocupó y tuvo encuentros sobre eso, el grupo de Río, el grupo de Roma, el grupo de no sé dónde, todos esos datos, nosotros los criticamos políticamente porque están enfocados a cosas que non santas todas, pero en todo eso de non santo,
para poderlo defender, ellos tienen que hacer investigación y tienen que hacer también datos, presentar datos. Y en esa presentación de datos es en lo que tú te vas a apoyar, no en el enfoque que le están dando las potencias a esto. Te vas a enfocar es en los datos para dar tú también tu propia visión de las cosas y la manera como desde donde te vas a parar en el ámbito, que no sé si es el escolar o es en una comunidad o, bueno, en donde te vayas a parar, lo puedas hacer. Bien, de esto se trata esto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que siempre he recomendado que les echen un vistazo porque todo el mundo académico está metido en esto. Entonces, no para qué desdeñar algo, así no nos guste que venga de las organizaciones multinacionales, etcétera, pero en esto es que está orientándose las políticas en el mundo y a la escuela le llegan y es mejor que le lleguen conscientemente a que de pronto alguien diga, ay, bueno, como dicen los OES, entonces vamos a hacer tal tarea y entonces hacer las tareas a ciegas, ¿no? Entonces deben esto ponérsele el foco de manera correcta. Bien, Lenny, ya. Sí, doctora Estela, muchísimas gracias. Siempre me alivió un poco de trabajarle duro para el próximo encuentro. Sí, el cuidado está en cómo lo enfoques. Fíjate que el tema puede ser así de grande, pero cómo tú lo puedes enfocar desde lo tuyo, ¿no? Sí, Pero que eso sea de una riqueza, de una Doctora Estela, profundidad teórica. Juan, bueno, yo me quiero ir por la línea de innovación educativa y más en la problemática de la enseñanza de las matemáticas, algunas temáticas de las matemáticas. ¿Dónde encuentro tema? ¿Cómo, por dónde me voy en ese sentido? Juan Fuentes, Sí, señora. tú quieres trabajar desde el ámbito de tu disciplina, Sí, señora. matemáticas, ¿correcto? Y en esa disciplina, que no es solo la matemática, sino la didáctica, porque quieres mejorar la enseñanza, todo lo que tenga que ver con la enseñanza es didáctica, todo. ¿Ya? Porque la didáctica es la ciencia de la enseñanza, o sea, que no quepa riesgo de que el estudiante no aprenda. O sea, para eso se creó la didáctica desde Comenius. Entonces, es la enseñanza. Tú quieres hacer una innovación. Sí, Ese señora. es a nivel de la enseñanza. No, pues eso está maravilloso. Hay dos niñas trabajando en eso, en el G1. Sería bueno que se contactaran. Ellas lo van a hacer desde ese paso lógico que uno va a hacer como ese paso lógico entre la aritmética y el álgebra, o sea, el lenguaje aritmético y el lenguaje del álgebra, una cosa así, para que los muchachos tengan esa transición es como el lenguaje matemático. Pero, y otra lo va a hacer sobre las cónicas, va a trabajar mucho geometría, en fin. Pero, sí, ¿qué se te ocurre? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Específicamente, ¿cuál es el problema que ves en la enseñanza de las matemáticas? ¿Qué quieres mejorar? En la parte de, por ejemplo, en la maestría hice, por ejemplo, la dificultad que tienen los estudiantes para resolver algún problema. Toda la metodología, esa fue la investigación en cuanto a en la maestría. Y vimos a través de unas pruebas que se hacen generales. Y no. Y ahí se vio mucha falencia. Se vio alguna falencia en cuanto a eso. Y desde ahí surgieron algunas inquietudes, bueno, cómo mejorar esa parte de que los estudiantes adquieran ese conocimiento que van a aplicar para resolver esos problemas. Eran las 8 habilidades matemáticas que debe tener todo niño de primaria, son 8 habilidades generales. Entonces era cómo mejorar esas 8 habilidades matemáticas en los estudiantes. Uno de ellos era resolución de problemas, el otro era así, las 8 habilidades que tenemos en los niños de primaria para desarrollar. Entonces, mi meta era la investigación y buscar, bueno, cuál era la falla. Encontramos más o menos varias fallas, pero entonces ahora es
Y la mayoría radica en la didáctica, que poca didáctica de parte de los docentes para enseñar esas habilidades. Párate en diagnóstico en primer lugar, me parece. ¿Ya hicieron el diagnóstico? Sí, señora, sí, se hizo el diagnóstico, ya se miraron Es resultados. fiable el diagnóstico, o sea, tú te pararías sobre ese diagnóstico. ¿Tu punto de referencia serían los datos del diagnóstico escolar únicamente? Bueno, tenemos lo escolar y tenemos lo del referente nacional, que también se le hizo esa prueba a todos los estudiantes de Colombia. Ok. Perdóneme, doctora, porque ahí se debe tener en cuenta o importante que hay dos aspectos involucrados. Es cómo se enseña y cómo se aprende las matemáticas. Entonces, habría que ver ahí básicamente en esa parte, porque pues la didáctica es, entiendo yo, es facilitar, utilizar una metodología que se facilite el aprendizaje. O sea, como que nos articula las dos cosas. Entonces ahí, pues Juan también para que mire y mirar como en qué referente general, así como se hizo en el anterior, se puede contextualizar para poderle darle el soporte teórico. Sí, sí, entonces ese ha sido como ya ahorita al entrar a esta nueva etapa, es como que las dudas, se abrieron muchas dudas, entonces por cuál de esas ramas irse. Bueno, ya se unificó en un núcleo, pero ahora falta de ese núcleo, usted sabe que eso es muy amplio y abarcar tanto no se va a cumplir el objetivo tampoco que se requiere. Bien. Tienes que tener en cuenta que en el tema de la didáctica está la línea, o sea, que tiene línea. Ahí hay una línea que es didáctica. También está otra línea que es currículo, que también desde currículo se puede dar una mirada un poco más amplia hacia la estructura, y también hay algo que es problemas de aprendizaje. Entonces, no sé si desde dónde pudieras, por eso me interesa lo del diagnóstico, la revisión, lo que hiciste sobre diagnóstico, para poder mirar un poco tu perspectiva, ¿no? Si vas a trabajar, como estaba diciendo en este momento doctor Sevilla, que te vas a enfocar en la enseñanza, tiene mucho que ver con la parte de los métodos educativos, con incluso los enfoques metodológicos, como enfoques, o también lo que tú dices, quiero hacer una innovación, quiero mirar a ver cómo enseño a problematizar desde otra estrategia o de otra manera. Pero de momento a mí me parece el tema interesante, planteado como como lo plantearon originalmente ustedes. O sea, de desarrollo de las habilidades para, ¿no? Pero como ese desarrollo es lo que pregona la escuela y lo que pregona los objetivos, incluso en su plan de aula, ustedes desde el plan de aula están diciendo eso. Ustedes lo que buscan es desarrollar tal cosa, la capacidad de problematizar, la capacidad de no sé qué, todas las competencias, digamos, y las competencias son los estándares, ¿no? Lo que le van pidiendo ahora y los indicadores de desempeño de los muchachos. Entonces, trascender eso y mirar un poco más qué es lo que tú vas a hacer, qué vas a buscar con una nueva didáctica, o vas a cambiar un modelo de enseñanza, o vas a aplicar un procedimiento diferente, porque los procesos también cuentan como innovación. O sea, cuando tú cambias un proceso que tradicionalmente consistía en tal cosa, en una motivación, en una luego revisión en qué estado entró el estudiante, luego en el desarrollo de la clase, luego en la comprobación del conocimiento, etcétera. Si ese algoritmo lógico que uno lleva en una clase es el que está fallando, tú vas a voltearlo, que es lo que ahora hay una tendencia inversa, en donde es el estudiante el que me motiva a mí a hacer otro proceso, o sea, a desenvolverme y a devolverme. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tienes que mirar con precisión qué te gustaría hacer, cómo es, pero ya por lo menos el tema lo tienes.
¿cierto? Sí, sí, me ¿Estás de gusta acuerdo? esa parte, me gusta esa parte y me gusta que en ese trabajo hemos mirado mucha perspectiva que hay mucho por hacer todavía, hay mucho material, hay mucha investigación, pero todavía se puede avanzar, ahondar en esa parte, porque sí, en esa parte se ha trabajado mucho, Claro, y tú pero tienes todavía, también las pruebas, tienes PISA. Eh, desde Teams, desde cuando había Teams, hay un problema en las matemáticas. Hay un problema. ajá, Eso no se ha solucionado. Las pruebas Teams, recuerda a José Sevilla, las pruebas sí, Teams que fueron las primeras, llegaron. Ujú. Luego, bueno, hubo Teams, Teams y Teams, o sea, primera, segunda y tercera. sí, Teams. Y las matemáticas siempre en problemas. Vino ahora PISA y las matemáticas están en problemas. ¿Sí? ¿Por qué? No se sabe. Hay algunos, mejor dicho, ya tengo en Cauca un aspirante que ya dijo, aquí hay un problema relacionado con la violencia, porque es en Cauca, ¿no? El problema de la violencia, el desplazamiento, el problema de género, no sé qué. Y le ha mezclado cosas muy interesantes porque le está dando una perspectiva sociológica a ese mito de las matemáticas y a esa mala enseñanza de las matemáticas. Entonces, sí, sí, hay que problematizar. Entonces, arranca con ese árbol del problema de cada aspecto que te parezca, no dejes de anotarlo para la próxima. No dejes de listo, anotarlo para que al socializarlo vayamos viendo las cosas. Claro. Bien, listo, perfecto. Vamos con Juan. Una cosita, Sigue. perdón, yo creería que hay que, sí, claro, hay que mirar bien, porque si el problema es la enseñanza, el objeto, los responsables serían los profesores. Pero si el problema es el aprendizaje, entonces ahí la culpa serían los estudiantes, por decirlo de alguna manera. O sea, me parece que hay que tener bien Pero claro. es cuando tienen problemas de aprendizaje, acuérdate. Es cuando No, tienen no, problemas de quiero aprendizaje. decir, Todos los básicamente, niños en condiciones normales tienen capacidad de aprendizaje. Ahora, lo otro es la motivación. ujú, O Tienes hay que una tener mezcla de las actitud. dos. Hay un aspecto actitudinal, hay un aspecto, hay muchos factores. Además es que en el aprendizaje Sí, no es una cosa sí, sí, hay muchos unilateral, factores. no es metafísica tampoco, no es una cosa que no, venga allá de arriba a ver quién se iluminó. No, el aprendizaje es un proceso complejo que implica a las dos partes, incluso tres y hasta cuatro. Inicialmente al profesor y al estudiante, pero también al contexto en el que ujú, viene el estudiante. No es lo mismo un chico que viene con una tradición, en una familia, que tiene determinadas características, condiciones, etcétera. No es lo mismo un niño que es trabajador y tiene que hacerse a sus matemáticas desde chiquito porque le toca contar las monedas, le toca ir a la plaza, le toca ir a hacer eso. ujú. Entonces, un contexto un poco más rico en cuanto a la práctica. En fin, hay muchas cosas, pero también el área misma, la asignatura misma, tiene unas complejidades que hay que saber dosificar y manejar, ¿no? O sea, hay varios elementos implicados y de eso se trata la problematización. Ojalá hagas Claro. ahí un árbol de problema espectacular. Y hasta socialmente, al No niño, todo, claro. al hijo uno le admite que pierda matemáticas, pero no vaya a perder religión, educación física, porque pues no tendría por qué. Cuando de pronto en su desarrollo puede ser más importante algunas de esas materias que las mismas matemáticas. Es culturalmente Claro. también ya tenemos esa tara. Tienes que agarrarte mucho de Piaget, tienes que agarrarte mucho. En la Universidad Nacional hubo un grupo fabuloso que trabajó el tema de las matemáticas, un grupo liderado por un profesor llamado Federici. Hubo también al lado de Federici como en una emulación crítica mutua, estuvo una doctora Miriam, no me acuerdo del apellido, pero también tuvo su grupo y aportó demasiado. Estamos hablando de los años 80, donde hubo una gran fortaleza y discusión del movimiento en el sector pedagógico y hubo bastante discusión. Entonces, hay muchos antecedentes en Colombia desde el grupo de la Universidad Nacional. También ha habido eh, hay muchos estudios de clásicos sobre el desarrollo del pensamiento matemático en el niño, que es el viejo Piaget. En fin, hay mucha cosa de donde tú puedas agarrarte, pero además podrías hasta empezar por los filósofos, eh, eh, por
a ver cómo fue que se enfocó eso desde la vieja academia ateniense, esa concepción que hay sobre las matemáticas, que fue casi que el primer lenguaje que experimentó el mundo de la ciencia, ¿no? Bien. Creo Muchas que gracias. Juan Muchas Fuentes gracias. tiene tema, tiene un tema. Quieres trabajar sobre didáctica de las matemáticas, pero todavía te falta perfilar mucho más, pero eso lo logras es revisando cosas. No hay afán, lo podemos ver desde problematizando. Tenemos, nos falta Juan y Juan. Sí, y Carlos. Carlos. No, Carlos Ruárez. Ah, no, nos falta Carlos Ruárez. Carlos, ¿qué hay? Hay como Buenas, que, ¿qué te suena, Carlos? ¿sí me escuchan? Sí, sí, ¿Claro? sí, está bien. Ah, bueno, listo. Pues la verdad, al escuchar también, ¿no? Las palabras suyas, pues me tranquiliza un poco porque de todas maneras dan una orientación. Sin embargo, yo ya tenía una idea sobre el proyecto, pero también sé que me hace falta redondear mucho en lo que tiene que ver con el problema en sí. Tengo la temática, yo le he nombrado así: alcances del nombre propio como signo autorreferencial. A ver, yo me voy a remitir un poco para que ustedes me entiendan de dónde viene esa temática, ¿listo? En mi maestría trabajé lo que tiene que ver con los estilos transgeneracionales, ¿no? O sea, lo que las personas heredan, pero no desde el punto de vista genético, sino a nivel de anclajes emocionales de sus antepasados o de sus familiares. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo el nombre que lo colocan a una persona define mucho también las expectativas que las personas, mejor dicho, el nombre que se le coloca está cargado de expectativas, ¿no? De quienes colocaron ese nombre, de quienes bautizaron, y en ese sentido también afecta la forma y la identidad de la persona a quien se le coloca ese nombre. A partir de eso también pues he hecho otras investigaciones, no, o sea, mejor dicho, una revisión bibliográfica de cómo se está trabajando el nombre, pues en sí lo he mirado desde el punto de vista de la antropológico, de la antroponimia, y me llevan a otro tipo de cosas, por ejemplo, de otras culturas en donde hablan que incluso el cambiar el nombre es una estrategia de curación, ¿no? Ya ellos ya tienen su explicación de cómo se produce este tipo de situaciones. Y uno lo ve también acá, yo lo veo acá en el contexto, en el sentido de cómo también para muchos estudiantes, ¿no? De mi institución, lo he preguntado también con algunos otros de otras instituciones, se presenta la omisión del nombre, el cambio de nombre, ¿sí? La omisión de los apellidos y de igual manera también el uso de los apodos, ¿no? Hay muchos que tienen más afinidad o se sienten mejor que los llamen con un apodo, ¿no? Que los llamen por el nombre propio. Entonces me lleva esa pregunta en sí, ¿cuáles son los alcances del nombre como signo autorreferencial? Ese es el tema, alcances del nombre como signo autorreferencial, o la idea de otro tema como más digerible sería aportes del nombre en la identidad de la persona. Pues este es un proceso que lo estoy construyendo, estoy estudiando o leyendo mucho sobre semiótica, que me está dando unas claves, ¿no? Para ir configurando en sí el problema y de igual manera también avanzar en este proceso de investigación. Yo me baso mucho ahorita de lo que les digo de la psicología sistémica. En la psicología sistémica, ahorita estoy revisando antropología y la semiótica.
¿Cuál es tu disciplina, Carlos? Yo soy psicólogo. No le pregunté a Lenny la disciplina, discúlpame. Sí, doctora Estela, yo soy licenciada en Biología y Química. Gracias. Carlos, entonces tú eres psicólogo. Ok, te entiendo perfectamente. ¿Vas a trabajar a nivel de personalidad, desarrollo de la personalidad? Sí, ¿Psicología de la personalidad? sí, la idea Pero sería más con trabajar. estás muy, muy con la antropología, la verdad. Sí, ujú. Es que estoy Y retomando la sociología, estás también con la socio, porque este es un problema de la sociología. claro. Sí, Sí. estoy haciendo una revisión, como le decía, en este momento centrándome en el nombre como signo, ¿no? Como signo desde la semiótica. Pero de igual manera también quiero sí, abordar mucho lo de la antropología para trabajar, ver algunas cosas ya las he leído, por ejemplo, de cómo el nombre es variado, es cambiado a las personas en determinadas épocas de cuando están atravesando determinados momentos en su vida, enfermedad, ¿no? Y también porque es que mi objetivo o básicamente mi curiosidad en general es ver cómo el nombre puede ser un orientador, un moral para las personas, en el sentido de que yo soy docente de ética y valores, ¿no? Y cómo el nombre puede estar cargado de unos condicionamientos morales o éticos en las decisiones de las personas. La idea es ver si es que eso sucede o no sucede. Claro, o sea que trabajarías con hipótesis. Sí, O, bueno, también por preguntas. ¿Y sería que estudios de caso? ¿Tienes casos? la verdad, lo he pensado así como ¿O grupos estudios focales? como estudios de casos, lo he mirado. Harías estudios de caso, claro. Mm, todo interesante. Ese es un tema, no, no, no hay duda que es un tema muy eh, poco estudiado, o sea, que yo conozca aquí de lo que se ha explorado de tesis y demás. ¿Cómo has hecho esa exploración? ¿Qué antecedentes importantes tienes? No, he encontrado sus investigaciones desde la antropología, lo primero, ¿no? Sí, Eh, es, ajá, es unos estudios que han hecho, por ejemplo, en diferentes culturas, lo que le comentaba sobre el uso del nombre, yo la revista donde los encontré, no, y lo de disculpen. los apodos y todo eso. Bueno, la semiología, ¿qué semiólogo estás consultando? Ahorita los principales son Saussure y Charles Peirce, ¿no? Aunque me llama la atención pues los aportes de más de Charles Peirce. Sí, porque eso sí eres un poco más al signo y es un Sí, poco ajá. menos, ajá, pero, bueno, sobre eso, muy interesante, ¿no? Los norteamericanos trabajaron mucho eso eh, desde la sociolingüística. Ah, también sí, la sociolingüística, sí. Sí, También es la el que me toca sociolingüística. averiguar más. Ujú, ujú, sí. Ahora, entonces, pues en sí sería una metodología y pienso es de tipo cuantitativo, ¿no? Con No, lo estudio de tuyo es muy cualitativo, obviamente, porque además, bueno, desde la cuantitativo. psicología tú tienes mucho caso y va a Ujú. ser muy rico en mirar los casos, mirar el asunto de la identidad a través del nombre, por supuesto. Eh, También hay estudios, los estudios que sí conozco son los de los apodos, ¿no? Conozco muchos desde la sociolingüística, pero bueno, genial. Entonces la problematización tuya eh, debe apuntarnos a enriquecernos a nosotros con esa revisión de tus casos y de lo que conoces y lo que te motivó. Carlos, gracias. Ah, gracias a usted. Sí, ¿en qué ámbito está tu problema? Estaba haciendo la revisión de las líneas de investigación, ¿no? Pues yo pienso de pronto, como la idea sería trabajar un poco algo que no se ha trabajado en la parte educativa que tiene que ver con el nombre, podría ser
innovación educativa. Pero me parece que está mucho por el lado de... O es una sí, educación, no sé si de pronto también podría incluirse bueno, por eso. la etnoeducación, porque la etnoeducación no se reduce exclusivamente a las razas, ¿no? Sí, También. ajá. Pero puede ser una antropología de la educación o puede ser una sociología. Ah, Es, también. muy, Ajá. es muy sociológico, ¿no? El tema también. O Sí, sociolingüístico, cosas así que podrías mirar. Ah, bueno, no, vamos mirándolo. Me interesó el tema. Yo soy lingüista, ¿no? Yo soy etnolingüista, ujú. pero voy a mirar ese tema. Ah, me alegró mucho porque así, No me había, sí, interesado un poco lo de la OE, pero es más, lo de, sí, la OE. Bueno, muy bien. ¿Quién nos falta? Gracias, Carlos. a Quedo usted. altamente inquieta con ese tema. Buenas tardes. Juan Carlos. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Juan Sí, Carlos, señor. buenas tardes. Perfecto. ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Juan Carlos Delgado. Yo soy químico puro y trabajo en el área de ciencias naturales, química para en el colegio, en el bachillerato. ¿Listo? Eh, Sí, ahí estamos. bueno, al doctor José yo le había enviado un documento previo. No sé si Sí, pudo revisar o tuvo la sí. oportunidad de haberlo Ponlo, revisado. ponlo para todos, por favor, en común. La doctora lo pone. Bueno, no sé ahí qué pasó, pero pues igual yo pensé que A raíz de lo tuyo, quisimos hacer este encuentro ya con el no doctor. sé. Bueno, el caso es que yo había ya y realicé mi línea sería educación ambiental. Hice una revisión bibliográfica de algunos documentos que se han desarrollado pues a nivel de doctorado. Entonces yo planteé como tema la educación ambiental en la escuela primaria y básicamente sería desarrollo e implementación de una propuesta pedagógica para el desarrollo de conciencia ambiental en los estudiantes de escuela primaria a partir de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas del departamento de Nariño. Como les dije, tengo la base de algunos estudios ya previos, entonces lo que planeo hacer, si es que es viable el tema, es dividirlo en varias etapas. Una primera etapa, hacer una investigación de los cuentos que hay acá. Yo estoy en el departamento de Nariño, vivo en Pasto. Entonces nosotros culturalmente tenemos la cultura indígena, es muy rica en saberes ancestrales, incluso acá en el departamento hay muchos encuentros de comunidades indígenas. Dentro de todos los aspectos también hay representantes indígenas y hay mucha cultura, sobre todo en los cuentos, en la narrativa, que nos muestran de pronto unos héroes sin capa que siempre han estado preocupados por el medio ambiente. En la época actual ya muy poco se conoce de esos saberes, de esas costumbres, de esas tradiciones también. Hay muchos rituales de cuidado de la naturaleza, muchos rituales del cuidado del agua. Entonces me interesaría en una primera etapa hacer una investigación de todos esos saberes, esas tradiciones y esos rituales y tratar en una segunda etapa, haciendo una recopilación de toda esa información, hacer una estrategia pedagógica que pueda plantearse en la escuela primaria. De acuerdo a algunos estudios también, he podido ver que la mejor etapa para la sensibilización ambiental o una creación de conciencia ambiental es la escuela, es decir, en la primaria, dado que los niños tienen una mejor percepción de la parte emocional. Bueno, aquí básicamente el problema sería crear conciencia ambiental, ya que hay una mala conciencia ambiental. Sabemos también que en la escuela los docentes no están bien preparados o no hay unas herramientas adecuadas para poder planear ese tipo para lograr ese tipo de metas. Entonces la idea sería plantear una estrategia pedagógica que pueda ayudar a crear esa conciencia ambiental. Bueno, aquí todavía estoy revisando, haciendo revisión bibliográfica. Inicialmente me llama mucho la atención la metodología. Bueno, tocaría
La segunda fase sería implementar la estrategia pedagógica, después hacer un análisis y una evaluación finalmente, pues de qué tanto se pudo hacer. Sería una metodología cualitativa. Estaba mirando lo de la investigación-acción para hacer la determinación cualitativa y tratar de lograr unas conclusiones o unos resultados de ver si con la estrategia pedagógica es adecuada, se crea una conciencia ambiental o no, y poder también modificarla. No sé si necesite una fase posterior también de modificación de la estrategia, entonces eso todavía lo estoy planeando. Bueno, este caso de Juan Carlos es diferente al caso de Leni. Leni está interesada en hacer como un montaje de una... También habla de una herramienta, pero como tú lo estás planteando, o sea, mirar a ver cómo buscamos la concientización a nivel del ámbito escolar todo. El caso de Leni con medio ambiente está enfocado en crear un kiosco de donde haya como un sitio como de acopio y concientización. Pero Maloca se les llama, en la cultura indígena es como una maloca. en el caso de correcto, que es la maloca, ¿no? En el caso tuyo es algo similar, pero tú estás más enfocado en encontrar apoyos culturales, de tradición, de cuidado del medio ambiente. Eso es lo que entiendo cuando tú estás haciendo las referencias a lo que con lo que se cuenta, ¿no? Es que, por Temas ejemplo, municipales. acá hay algunos rituales que se llevan a cabo con los taitas. Los taitas son los representantes de las comunidades indígenas, y que el ritualismo dentro de tal conlleva mucha cultura. Cuando nos enfocamos en la educación ambiental, quitamos toda la parte cultural. Sencillamente, pues obviamente con respeto de las estrategias logradas actualmente, no pasamos pues de cositas de reciclaje o de algunas metodologías que nos cuiden en los desechos, pero no, pues desde mi punto de vista, sería importante crear esa conciencia, no de darle una buena disposición al residuo, sino preferiblemente evitar ese residuo. Claro, tú vas es un tema no de manejo del residuo. Tú quieres crear conciencia al cuidado del medio ambiente. Sí, claro. Tienes como referente, no encontré si tienes a Correa en la selva humanizada. A ver, perdón, un momento. Mire, aquí Correa no lo veo. Yo tengo ahí una bibliografía, ¿no? Hay un estudio Porque veo que se que hizo. arrancaste, tienes aquí a la construcción del campo de la educación, ambiente, análisis, tienes a Barraza, Environment, Education, que lo tengo aquí en mi celular, no veo. Que es un estudio, una comparación entre México, entre escuelas mexicanas Sí. e inglesas, ¿no? Uh-huh. En la revisión. Raza también lo tienes, educar para conservar. A Wolf el problema no es la tierra, sino nuestra relación con ella. Ya, que es de la ONU. Está Lemos Jaime, el cuidado del agua, enfocada educación ambiental, ministerio. Es decir, quiero entenderte que tú vas a hacer, lo vas a hacer desde una perspectiva cultural. Sí. O sea, sería retomar algunas costumbres. Básicamente es centrarme o la idea, pues como la tengo planeada todavía en mi cabeza, es recopilar alguna serie de cuentos, de historias, tradiciones, y tomar esos cuentos, esos rituales, y llevarlos, enfocarlos de una manera pedagógica, con una pedagogía adecuada, una didáctica adecuada, tratar Que tú de... le llamas biocéntrica. Ya, por ejemplo, podría ser desarrollar un libro, un texto de cuentos que tenga actividades, que tenga varias cositas que vayan enfocadas esa conciencia, a desarrollar conciencia ambiental. Ok. Entonces, hacer juegos, crear lúdicas, crear cuentos con actividades, algo que ayude y que tenga esa base de pronto de los saberes ancestrales. Bueno, fíjate que tú en el objeto de estudio colocaste
una gran cantidad de información. El objeto de estudio se va a reducir a una sola cosita. ¿Ya? Ya. Ujú. Lo mismo el campo. Porque lo único que va a tener una gran información, un gran despliegue de argumentación va a ser la justificación. ¿Ya? O sea, muchos elementos de la justificación los tienes dentro del objeto de estudio. Entonces, hay que sacar el objeto de estudio dentro de toda esa cantidad de información que colocaste. Por eso, el objeto de estudio es cuando tú arrancas a decir que la educación es uno de los factores que influye y que el entorno educativo es tal y lo que dice Barraza y todo esto, es como la historia del problema y hace parte también de elementos de la justificación. Entonces, por favor, el objeto de estudio lo sacas, ¿no?, del problema, colocas una sola cosa en la cual vas a poner el foco. O sea, Entonces, defino más claramente el problema que sí, puede una surgir. sola cosa. Sí, el objeto de estudio es el aprendizaje de las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas, El desarrollo de conciencia ambiental sería. los procesos metacognitivos para la comprensión lectora, cosas así, ¿no? La reflexión metacognitiva, una sola cosa, en los niños, en los preescolares, y ya. Entonces queda una sola cosita. Ya, entonces toca sacar el objeto de estudio, que ya me quedó claro que tú vas a trabajar, por eso te intentaba mirar si lo tuyo es la educación ambiental escolar o solamente el objeto de estudio es la educación medioambiental. Pero entonces queda también muy amplio, porque la educación medioambiental es pues, un monumento. Ya en estos tiempos, como lo estamos viendo, tiene a su vez demasiados objetivos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, tiene bastantes líneas, en fin. Entonces, el objeto de estudio, por favor, lo precisas para tener claridad sobre si lo que le vas a dar es un enfoque antropológico, si lo tuyo va a ser lo cultural, que es diferente a lo antropológico, si lo que vas a hacer es diseñar un nuevo modelo de enseñanza y de educación ambiental. ¿Qué es lo que planteas? ¿Ya? Ya. Me queda claro que tú quieres retomar las raíces indígenas o las raíces de los mayores de esa cultura que cuida el medio ambiente, que trata de garantizar un equilibrio entre el hombre y el hombre en sentido genérico como especie. Sí, ahí está la parte biocéntrica. La parte biocéntrica ¿Qué es eso? ¿Qué es lo biocéntrico? Entonces, es ¿cómo? ser parte del medio ambiente, pero no Pero como un puedes decir dominador. enfoque Ajá. biocéntrico en tal y tal cosa y queda claro el objeto de estudio. Pero, Ah, y ya, el tema, listo. ¿no? El tema. Porque el tema, mira que el tema es educación ambiental en la escuela primaria. Desarrollo e implementación de una propuesta pedagógica para el desarrollo de la conciencia ambiental en los estudiantes de escuela primaria a partir de los saberes ancestrales de las comunidades indígenas del departamento. Ahí hay dos temas. Entonces, o deja desarrollo e implementación de una propuesta pedagógica. Ya se sabe que eso hace parte de la educación ambiental en la escuela primaria, porque debe quedar una sola cosa, porque todos los indicadores que tiendas a partir de ahí, todas las preguntas científicas, toda la problemática tiene que girar en torno a una sola cosa. Es Ya. que el tema tiene que ser lo más finito en el sentido de finitud, no infinito, sino lo más finito, lo más El objeto de chiquito. estudio también lo puedo centralizar, o sea, no coger toda la escuela primaria, sino de pronto un grado en específico. Sí, sí, sí. ¿Qué O problema? incluso un grupo etario es mejor que un grado escolar. Un grupo etario, ¿no? Ya. Los niños de tal a tal edad, o en la infancia, en De acuerdo a en la la primera bibliografía, infancia. más o menos de 6 a 9, que es adecuado. Exacto, entre los 6 y los 9 años. Entonces, que ya sale del preescolar, entonces, entre los 6 y los 9 años, que es hasta la niñez, digamos. Entonces, Ya. coge un rango de edad, o sea, un grupo etario, más que los grados, porque los grados no te garantizan la similitud
ni cronológica ni biológica de los niños, ¿no? Porque ahí va a haber mucho caso. Es mucho más preciso hablar de edades. Listo. Pero no, el objeto de estudio está ahí planteado el tema, ¿no? Pero el objeto de estudio sí, por favor, redúcelo. Y el campo, ¿no? Porque vas a trabajar desde la educación ambiental, ese es el campo. Esa es la disciplina, la educación ambiental. Sí. Que incluso es la línea también de investigación que puedes tener de educación ambiental. Sí. ¿Y se tendría que profundizar un poco en estrategias pedagógicas? Bueno, eso de las estrategias pedagógicas hay que precisarlo mucho. Hay muchas tesis, sobre todo de unos años para acá, en que en educación se centraron en estrategias para todo, ¿no? Estrategias para enseñar a leer, estrategias para... Es mucho... O ya sería lo que resulte de la investigación. Admite creatividad en el lenguaje, decir lo que se quiere, porque una estrategia no dice cuál es. En cambio, ser muy precisos, qué es lo que se quiere, y decirlo con claridad, ¿ya? Que en las ciencias naturales siempre sucede, son clarísimos, ¿no? ¿Ya? O sea que el objeto de estudio puede ser el desarrollo de la estrategia pedagógica. Claro, pero fíjate que... el estudio sería crear la conciencia ambiental. Sí, entonces no meter tanto la palabra estrategia y dejar más abierto qué es más el qué que la envoltura. Vale, listo. ¿Sí me entendiste? Porque no Sí. tanto porque digan estrategia, porque ahora están diciendo estrategia para todo. O sea, no ser tan técnico, sino también como es un anteproyecto, pues ver qué se puede implementar. Y entonces, no, exactamente, ser incluso más preciso. Y tú que eres químico lo sabes, o sea, las investigaciones en ciencias naturales son muy precisas. O sea, tú vas a mirar el carbono 12, ¿por qué el carbono 12 sirve para tal cosa? ¿Qué se usa para lo que las pasa es que huellas de la historia? Para muchas cosas. Entonces ya es carbono 12. Y no dice estrategia para resolver por qué la edad de los fósiles. No, hablando de una sola cosita. Entonces es muy importante no envolver tanto en estrategia, sino ser explícito en el qué es lo que van a tratar. Vale, listo. Sí, sino que pensé que había que puntualizar por lo que es en educación, entonces... Sí, si en la educación es didáctica. Obviamente es vamos a elaborar estrategias, pero no necesariamente... Es análisis, es mirar qué área en desarrollo, ir directo a eso. Vale, sí. Vamos en tesis de doctorado. Sí, señor. Doctorado, investigación doctoral. Vamos a darle a eso precisión del objetivo, precisión en el objeto, delimitación del problema. Si es una hipótesis, tú planteas hipótesis, vamos a revisar otra vez. Al final está una hipótesis. Tú dices, yo vi que tú decías hipótesis. Hipótesis a defender. ¿Es posible desarrollar una conciencia ambiental sostenible en los niños y niñas de primaria a partir del desarrollo? Acuérdate que las hipótesis son la respuesta anticipada. Sí. No es la pregunta. Si vas a hacer preguntas científicas, haces preguntas científicas. La hipótesis es una afirmación contundente, porque tiene unas premisas, porque parte de unos hechos previos y de unas teorías previas que te dan soporte para decir una hipótesis. Después vamos a ver también les voy a mandar algo sobre las hipótesis, las cualidades de las hipótesis. Y si no, pues haces sencillamente las preguntas científicas, ¿no? Sí. En lo fundamental que no sea de sí y no, sino cómo hacer esto, por qué tal cosa, ¿sí? ¿En qué aspecto tal cosa? ¿Ya? ¿Cuáles son las cualidades de tal cosa? En fin. Las preguntas científicas pueden ser muy... sí, es que ahí ya entraría a plantear los objetivos también específicos, entonces con eso ya le daría un orden diferente. Bueno, yo creo que con lo que vivimos hoy ya está más claro cómo es el enfoque, pero igual vamos a tener la próxima, entonces ya una presentacioncita chiquita de cómo pueden ir presentando cada cosa en su lugar. Muy interesante todo, creo que... Listo, doctora. Doctor Sevilla, ya, hicimos la tarea.
Sí, señora, pues de todas formas, estoy tratando de comunicarme con los compañeros que estaban convocados y no se conectaron. Miramos a ver, pues yo hablo con ellos a ver si de pronto les envío esta grabación, a ver si con eso es suficiente, o miramos en qué momento haríamos el encuentro. Sería bueno que ellos llegaran con su tema, para sí. hagamos el ejercicio. Esto ojalá les sirva para que pues lo puedan tener en la próxima reunión, llegar nivelado. Claro. Y si no, pues entonces, si la ven, que ya lleguen al próximo, de que sería de hoy en 8, puede ser viernes a las 6 de la tarde, que es como una muy buena hora. Entonces, haríamos la siguiente reunión. ¿Están de acuerdo todos ustedes? ¿Prefieren viernes 6 de la tarde o sábado a esta hora, como ustedes digan? El viernes a las 6 de la tarde está bien. A mí también me sirve más el viernes, sí. Por aquello de ir a calentarme a Villa Pinzón. Ah, sí, claro, me imagino. En medio de esa calurosa ruana, bajo el manto de aquella ruana de Bea Virgen. Es como ir allá a Nariña, Pasto, a calentarme. Sí, a Chichay, como dicen ellos. Sí. Entonces, listo, dice que Carlos dice que el viernes a las 6. Juan Carlos, ¿le parece bien el viernes a las 6? Ya ganamos, a las 6. Sí. Bueno, entonces muchas gracias. Ah, sí, Juan Carlos también el viernes a las 6. Carlos Fuentes. Listo, hagámosle. Yo les envío la invitación esta semanita por Zoom para que nos conectemos igual. Entonces, el día viernes 6 de la tarde. Bueno. Listo, muchas gracias. Bueno, a todos, muchas gracias.